Desde que eres eurodiputado como tal, ¿de qué manera dirías que te ha cambiado la vida? Ha cambiado bastante. Esteban González Pons es firmeza, es solidez y es humanidad. Quiero que completes la siguiente frase. La política es... ¿Tienes pensado volver a presentarte como eurodiputado? No lo tengo pensado, pero si lo tuviera pensado tampoco dependería de mí. Si tuvieras que dar una valoración del 0 al 10, aunque los números a veces pueden darnos una mala pasada, ¿qué puntuación le darías a tu experiencia en el Parlamento? Bueno, vamos a no ser muy ambiciosos, vamos a dejarlo un notable, un notable alto, porque es verdad que yo ya venía con una trayectoria, yo he jugado con ventaja, la ventaja de estar en el Comité de las Regiones, la ventaja de estar, por tanto, trabajando codo con políticos de diversos países y de un abanico amplísimo de tendencias ideológicas, de partidos políticos, ¿no? Con lo cual, eso ya era buena ventaja. Cuando vine aquí, venía con una cierta carga de experiencia en mi mochila. No soy de Podemos, pero bueno, una mochila imaginaria. Y entonces aquello supuso, efectivamente, que bueno, pues, tuviera, digamos, una mayor fluidez en el trato y en mis movimientos aquí en el Parlamento. Pero bueno, vamos a dejarlo en un notable alto, para calificar un poco la experiencia que he venido acumulando. Bueno, no está mal un notable alto. Respecto a la Unión Europea, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor? ¿En qué destacamos y en qué nos falta por mejorar? Empecemos por lo malo y así terminamos por lo bueno. Yo creo que a la Unión Europea lo que le falta es un contacto mayor con los ciudadanos. Nos falta proximidad. No tenemos proximidad. Haciendo tantas cosas como hacemos por y para los ciudadanos, sin embargo, no hay proximidad. ¿Por qué? Porque no sabemos explicarlo. O porque a lo mejor la explicación no es cosa solamente del político, sino que es, como es natural, una estructura de complejidades en donde representa el político su papel, pero también el periodista, los medios de comunicación social deben de interesarse por una política. Yo entiendo que aquí estamos lejos al final. Son 2.000 kilómetros físicos con la prensa murciana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no hay un contacto permanente. Lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con lo que hace el alcalde, que eso sí es proximidad y al que todo el mundo conoce. Si tú me preguntas, dime los números de los nombres de los 750 parlamentarios, conmigo 751, que hay en el Parlamento. Yo no te sé responder a eso ni de broma. Si no lo sé yo, ¿cómo lo va a saber el tío de Aljucer, el del barrio del Carmen o el de la Gran Vía de Murcia, el de Lorca, el de Cartagena? Es imposible, es imposible. ¿Por qué? Porque falta esa proximidad. Ahora, si le preguntas por los concejales de su ayuntamiento, seguro que sabrán responder. ¿Por qué? Porque ahí sí que hay cercanía, ¿no? Yo creo que en esto la Unión Europea, las instituciones europeas necesitan todavía andar un camino importante, ¿no? Es verdad que estamos mejorándolo, que estamos intentando por todos los medios y sobre todo porque además hoy las redes sociales nos acercan mucho más. O sea, tu papel es encomiable y tú vas a hacer que con tus entrevistas a diversos parlamentarios, con tu interés y tu conocimiento por esta institución, vas a hacer que haya proximidad. Ojalá. Luego, al final, seguro, yo estoy convencido, luego al final te hablaban de una estructura de complejidades. Bueno, pues en ese engranaje complejo entra una pieza tan importante como la que tú representas a través de estas redes sociales, ¿no? Eso es quizá la parte negativa. La parte positiva. La Unión Europea, yo creo que es el más claro ejemplo de éxito. ¡Oh, ya nos hemos venido arriba! ¡Éxito! No, hablo de éxito con humildad. Éxito porque somos un escenario de paz. 60 años de paz en un continente en el que toda la vida hemos estado matándonos, europeos. Además con una perfección total, porque éramos máquinas de matar perfectas. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas las guerras anteriores, las alianzas y los bloques de unos contra otros. Ha sido un desastre. Y de pronto, 60 años de paz. Y aquí además no hay pena de muerte. Yo esto lo aplaudo. Para mí es una de las cosas que más orgullo me produce. No hay pena de muerte, cuando la hay en cualquier otro continente. Incluso en esas democracias tan avanzadas, me refiero a Estados Unidos. Esa es la grandeza de la Unión Europea.
y somos solidarios. Oiga, sí, pero que con los inmigrantes no estamos acertando. Bueno, con los inmigrantes no hemos acertado del todo, pero somos también la única región geográfica o geopolítica del mundo que acoge más inmigrantes que, por ejemplo, sumas Estados Unidos, México, Japón y 20 más, y acogen la quinta parte de lo que Unión Europea sí ha acogido. Que siguen muriendo muchos en el mar, también es verdad. Y esto nos tiene que hacer reflexionar y ser más contundentes y abrir más las puertas, ordenando, porque si no al final sufren todos. Pero cuidado, que hablamos de personas. Entonces yo creo que en ese sentido la Unión Europea es, desde luego, esa historia de éxito. Es solidaridad, es tolerancia, es comprensión, es paz, es justicia, es igualdad. Todos estos valores que, sin embargo, no los vas a ver en otros lugares del mundo. Para mí, creo que es lo más positivo. No es solo el efecto económico, no es la visión economicista con ser importante, es valores, los valores de la Unión Europea. Una respuesta muy, muy completa, la verdad. Gracias. Y gracias por la parte que me toca. Pues, y ahora, enfocando la pregunta, un poco la misma pregunta, pero a tu partido político, ¿qué dirías, o de tu grupo político, según lo quieras enfocar, qué dirías que es lo que destaca? ¿Qué lo diferencia del resto? Es un grupo que tiene los pies en el suelo. Es un grupo que actúa con verdadera responsabilidad y, por lo tanto, con sentido de la realidad, con mucha solidez y, además, sin intentar engañar a nadie. Aquí no caben los populismos. Aquí no caben políticas en donde, si esto es lo que conviene, renuncio a mis principios a cambio de los votos que me dan eso que conviene. Es más, cuando vemos algún dirigente dentro del Grupo Popular Europeo o dentro del Partido Popular Europeo que se va apartando peligrosa y preocupantemente de lo que nosotros representamos, se encienden las luces rojas, parpadean y dicen, cuidadito, porque si no, te vas, aquí no cabes. Esto yo no lo veo en otros grupos políticos y respeto a todos los grupos políticos, ¿no? Me parece que la actitud del Partido Socialista Europeo y su representación en el grupo y en el Parlamento, pues también es una actitud de moderación, de realismo, pero yo es que en el Partido Popular Europeo veo que hay una solidez que no la tienen otros grupos. Por lo tanto, yo es lo que más destacaría, ¿no? La seriedad, el rigor y el sentido, además, de la defensa de los valores de lo que representa la Unión Europea. Es que Europa tiene su cuna en el cristianismo y, por lo tanto, el humanismo es un elemento fundamental y ese humanismo lo representa, no digo ni mejor ni más, simplemente lo representa el Partido Popular Europeo. Y ahora vamos ya con la última pregunta de la parte de la figura política. Normalmente suelo enfocarlo a las comisiones o delegaciones en la que está el eurodiputado o eurodiputada. En tu caso, por tu cargo de vicepresidente, quería que nos comentases, que nos explicases de alguna manera cómo es el trabajo diario de un vicepresidente del Parlamento Europeo, para que la gente que nos ve lo pueda entender. Bien. En mi caso hay dos vertientes. Una, la del eurodiputado, sin más, la del parlamentario, sin más. Bueno, ni más ni menos, hay trabajo para todos. En ese caso yo estoy adscrito a dos comisiones. Las dos son lógicas por lo que yo he representado y de donde yo vengo, Murcia. Agricultura. ¿Cómo no voy a estar en agricultura siendo murciano? Fondos regionales. ¿Cómo no voy a estar en la Comisión Regi, la Comisión de los Fondos Europeos, si vengo de presidir un gobierno durante 19 años? Obviamente eran, digamos, los espacios naturales en los que yo me tenía que mover y en ellos me estoy moviendo. Esto implica mucho trabajo, porque en estos momentos estamos ahora ya con el melón abierto de la PAC y hay que trabajar, hay que arremangarse y trabajar muchísimo porque la política agraria común es, digamos, uno, si no el más importante de los pilares que sustentan la solidaridad en la Unión Europea. Por lo tanto, la PAC nos está dando muchísimo trabajo. Pero la otra comisión, la de Regi, es decir, fondos, claro, ahora mismo estamos peleando el fondo de cohesión, por ejemplo. Pues ya tenemos el otro gran pilar que sustenta la solidaridad europea. Adviértase que solamente estos dos fondos llevan el 60% del presupuesto. Con esto ya nos hacemos una idea de la importancia que tiene
la política agraria común, por una parte, y por otra, la política de los fondos europeos. Si además de todo ello sumas el que soy autor o coautor de diversos informes, tanto en agricultura como en la Comisión Regi, los fondos FEDER los estoy llevando yo en nombre del Grupo Popular Europeo. Esto significa tener que negociar con este partido, con el otro partido, meter enmiendas, alcanzar compromisos, etcétera, y sobre todo elaborar un informe conjuntamente con el ponente italiano del Grupo Socialista, Cozzolino. Entonces, claro, tengo que estar mano a mano, codo con codo, para poder llevar a cabo pues un documento que sea bueno. Esto hay que consensuarlo, ¿no? Esto nos lleva muchísimas horas de trabajo, muchas. Y además de todo ello, yo estoy adscrito también a una delegación que es Mediterráneo. Bueno, pues esto tiene también su tema, tiene su tiempo, sobre todo porque el presidente Tajani delega en mí otras muchas cosas, ya hablo ahora, ya me paso a la vicepresidencia, delega en mí muchas cosas, algunas de las cuales tienen un entronque con esa delegación propia de Mediterráneo. Bueno, hasta aquí el eurodiputado, y a partir de ahora el vicepresidente. Tajani decidió que las competencias, él distribuye competencias, decidió que las competencias que yo asumiera tenían que ser comunicación e información, por una parte. Es uno de los grandes bloques, yo diría el más codiciado, no lo digo con prepotencia, digo porque es de los más completos, de los que abarcan tantísimas cosas. Comunicación, información. Bueno, periodismo, no, va mucho más allá. Porque comunicación en sí mismo ya es importante. Información, pues significa el permanente contacto con periodistas. Aquí hay acreditados, creo que son más de 200, o más, me dicen, me están señalando, más. Bueno, pues mucho más de 200 periodistas diarios, Cuidado, esto es el Parlamento Europeo. Pero aparte de todo ello, ese bloque conlleva, por ejemplo, la Casa de la Cultura y de la Historia Europea, los parlamentarios, todas las oficinas del Parlamento Europeo en los 27 Estados miembros. Bueno, incluso 28, aunque uno ya se nos ha ido, vamos a seguir manteniendo una oficina en Edimburgo y probablemente en Londres también. Es decir, todo eso es un trabajo tremendo. Y este es uno de los bloques. Ahora hay otro segundo gran bloque, es el EPRS. ¿Esto qué es? Servicio de investigación. ¿A quién se investiga? No, son 210 expertos a los que un diputado o cualquier persona se dirige, oiga, necesito un informe sobre este tema. Y al final verás ahí todos esos libritos que hay, unos más gruesos, otros menos gruesos, todos son los informes que se elaboran. Con lo cual, se habla de todo, se abarca, oiga, ¿qué nos costaría la Unión Europea a los europeos de no tener Unión Europea? Te da un informe, pero el informe es un libraco así de grueso, maravilloso. Y sobre el cambio climático, ¿dónde cree usted que habría que poner el acento? Aquí está, en esto. O sea, cualquier tema que tú quieras abordar, vas a tener siempre unos expertos al otro lado del teléfono para informarte y al final terminando con la elaboración de esos documentos que además están en la web. También depende de mí la biblioteca. ¿Se ha metido usted al librero? No es un espacio físico donde se guardan libros solamente, o soporte digital, sino que es un foro de debate. Ahora precisamente tenemos un acto de EPRS en la biblioteca. Dentro de unos minutos vamos a iniciar un acto interesantísimo sobre fondos europeos, sobre la cohesión. Bueno, vienen expertos, vienen políticos de esta casa, vienen gentes de universidades diversas, viene público, porque lo que yo he pretendido en todo momento, desde que tengo esa responsabilidad, es que la biblioteca sea un elemento abierto, de par en par, para que vengan todos quienes quieran venir y de manera muy especial los jóvenes, y puedan participar, intervenir en los debates, etc. O sea, todo esto es lo que no es poco, es lo que llevo a cabo como vicepresidente. Ok, genial, muy completa la agenda, supongo, entonces. Sin duda alguna. Pero muy bonito, también lo digo, Vale, vamos a pasar ahora a las dos últimas preguntas que van enfocadas a la campaña de Esta Vez Voto, que por si la gente que nos está viendo no lo conoce, es la campaña que el Parlamento Europeo está llevando a cabo para incentivar a que la gente, especialmente los jóvenes, voten en las próximas elecciones europeas. Así que, como primera pregunta, quería saber si durante tu juventud sentías o en algún momento sentiste desafección política. Mi juventud, lamentablemente, no podíamos participar en política porque gobernaba un señor llamado Francisco Franco.
y por lo tanto España estaba inmersa en una dictadura, lo cual no permitió nunca que tuviéramos la posibilidad, siendo joven, de poder intervenir en política. Franco murió cuando yo tenía 17 o 18 años, con lo cual, o 19 tal vez, con lo cual todavía seguía siendo joven, pero no tenías tiempo de ver desafección política porque no estábamos destruyendo, estamos construyendo. Afortunadamente, España había pasado a ser una democracia, pero teníamos que construir primero un ambiente de conciliación entre los españoles. Yo no estaba en ello, yo no sufrí la guerra por mi edad, pero habían españoles que habían luchado unos contra otros. Habían demasiados recuerdos, quizá bastante odio, y había que pasar a la conciliación, a la reconciliación. Por lo tanto, estábamos construyendo una democracia. No podía haber desafección, todo lo contrario. Notábamos la necesidad de aferrarnos a aquello que construíamos. La desafección se ha visto después. Se ha visto cuando ya se consolidan las democracias, en España especialmente, etc. Entramos en una crisis y de pronto vemos que los políticos se han olvidado de algo tan importante como es el alma y el corazón. Y nos encerramos en que hay que salir de la crisis, hay que salir, hay que optimizar los pocos recursos que tenemos, no podemos atender esto. Pero explíquelo que igual le entiende, pero no lo hicimos. Con lo cual, ahí es donde se empieza a producir la desafección, surgen los populismos que se alimentan como aves carroñeras de esa situación y los nacionalismos en su permanente egoísmo, ¿no? Se han acentuado frente a una política que debía de haber sido mucho más humana, porque no se explicó bien. Y a partir de ese momento, claro, surge la desafección. No en mi caso, sin embargo, cuando era joven, no tuve la oportunidad tan siquiera de verme o sentirme desafectado. Y ya como última pregunta de la entrevista, ¿qué crees que le falta a la política para ser atractiva? Para que la gente, sobre todo los jóvenes, se interesen por la política. ¿Qué le falta? Ser más participativa, pero al final entramos en una cadena. Ya, tiene que ser más participativa, pero usted quiere que yo participe si todavía no entiendo de qué va esto. Luego hay que explicarlo primero, hay que explicarlo. Hay que salir a la calle, hay que hacer política de proximidad, de cercanía, explicar las cosas. Y cuando el joven te ha escuchado y has debatido con él y te ha enseñado, bueno, los jóvenes me enseñan, yo ya te digo, yo empecé a dar clases con 22 años y he aprendido muchísimo a los jóvenes. Entonces cuando tú ya vas aprendiendo de ellos es cuando dices, pues ahora ya podemos abrir un escenario de participación. Entonces el joven se integra. Hoy a la política le falta hacia los jóvenes, mayor participación, porque hay que explicar antes. Y desde luego vuelvo a la idea de antes. Alma y corazón. Alma y corazón. Es muy importante. Es decir, ¿qué significa eso? Sentir lo que sienten los demás. Sufrir lo que sufren los demás. Y soñar lo que sueñan los demás. Pues esto es todo, Ramón Luis. Así que si no se te ha quedado nada del tintero que quieras comentar, ese es el momento. Que te agradezco enormemente esta oportunidad de asomarnos al resto del mundo, porque nos asomamos al resto del mundo, para hablar, no de mí, que es lo de menos, para hablar del Parlamento y de una persona que anda por aquí, por este Parlamento, poniendo su granito de arena, si es que esté fuera de utilidad. Nada, en todo caso, muchas gracias a ti, Ramón, por haber decidido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer.